Buenas tardes. Estamos en otra edición más de Post Humanamente Hablando, este programa de conversaciones que estamos realizando desde PAM, Plataforma Artimedios, para poder conocer los procesos, las inquietudes que tienen las y los artistas en el momento de abordar trabajos donde se intersecta la ciencia y la tecnología. Hoy estoy muy contenta porque estamos con Valentina Cerrati y con María Luisa Murillo. Ellas llevaron a cabo un proyecto con otras colegas de Brasil y de Suiza que va en torno a un tema que se ha puesto bastante de moda estos últimos años, pero que pocos trabajos, quizás o pocos proyectos han logrado profundizar de una manera con tiempo, ¿no? Entonces, su proyecto se llama Cosmology Fungi y las hemos invitado justamente para que nos cuenten acerca de ese proyecto, en qué consistió, cuánto tiempo lo desarrollaron y cuáles son los resultados provisorios que me imagino ya podrían compartir con nosotras. Así que, bueno, primero Valentina Cerrati, muchas gracias por estar aquí. Y Gracias. María Luisa Murillo, no sé quién quiere comenzar contándonos de cómo se gestó primero este proyecto, cómo empezó, cuándo surgió la idea, de quién o de quiénes. Sí. Gracias Valentina por la invitación. Súper contenta de estar aquí con ustedes conversando sobre Fungi Cosmology. Bueno, les cuento un poco la gestación de este proyecto. Esto nació en el año 2021 con em, la inquietud que tenía Pro Helvetia, que es una fundación suiza para la cultura, para la difusión de la cultura suiza en el extranjero, que es un partner del proyecto que yo dirijo, que se llama CAP Patagonia. Entonces ellos me manifestaron la idea de que se articulara algunos intercambios entre América Latina, entre instituciones del Cono Sur. Entonces me presentaron a Lab Verde, que es una institución em, independiente, así como CAP, que es muy similar como trabaja en el fondo, como está estructurada. Es un proyecto liderado por mujeres, curadoras, artistas, que tienen un diálogo entre arte, ciencia, ecología, eh, y que también o sea, es un proyecto independiente que propone como inmersiones en el territorio, en este caso en el territorio amazónico, Manaus, y en el caso de CAP, el territorio de Patagonia, Tierra del Fuego. Entonces, son instituciones que también trabajan con artistas internacionales, nacionales, con estos proyectos de residencias de arte y ciencia. Entonces, nos presentaron y nos propusieron hacer un proyecto binacional, en el fondo. Entonces nosotros con LAVBA, liderado por Lilian Fraigi, empezamos a conversar y a conocernos primero como dos directoras de instituciones, y ahí empezamos a hacer un vínculo y a pensar qué podíamos hacer juntas, ¿no es cierto? Y entonces nació, Lilian me propuso justamente trabajar con los hongos, y a mí me pareció súper orgánico de alguna forma, era lo que venía, porque nosotros ya habíamos hecho tres proyectos de residencia, uno que se titulaba Tiempo Profundo, el otro se tituló Resistencia y Poder, y el tercero Conciencia. Y cuando estábamos trabajando en Conciencia, apareció el tema de los hongos como un medio terapéutico para entrar a otros niveles de conciencia. Entonces, me pareció lógico en el fondo seguir con el tema de los hongos a partir después de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, y además porque CAB lo que le interesa también como institución es los estudios sobre el territorio, desde una perspectiva artística, desde una perspectiva científica también, y de las humanidades. Entonces, mapear de alguna forma los hongos que habían en el territorio también hacía sentido. Entonces partimos con este proyecto, y ahí después Prohelvecia nos propone que integráramos también a Suiza. Entonces ahí se formó este proyecto trinacional, que está Chile, Brasil y Suiza, y ahí empezamos a configurar el equipo de trabajo, que empezó con la idea es que hubiese una científica, en este caso micóloga, un artista y una curadora por país. Entonces,
En ese momento yo lideré en el fondo cómo los artistas que iban a estar, hicimos un mapeo de qué artistas ya trabajaban con la ciencia y quiénes podían, quienes ya también habían trabajado con hongos. Entonces ahí ya con esas variables empezamos a buscar y al final configuró un equipo que incluía 5 participantes de Suiza, 3 de Chile y 3 de Brasil. Y el artista chileno en ese caso, en ese momento, era Sebastián Calfuqueo. La artista suiza es Maya Minder y el artista brasilero es Jorge Mena Barreto. Y después Seba Calfuqueo, por problemas de agenda, tuvo que salir y ahí fue cuando invitamos a Valentina a ser parte del proyecto. Vale, y cuéntanos cómo fue tu participación entonces en este proyecto. ¿Tú tenías alguna cercanía o interés también por este mundo fungi? Em, bueno, como tú iniciaste esta entrevista, desde el mundo de arte, ciencia y tecnología, por supuesto que el tema, el problema fungi es un problema muy de moda. Y en cierta medida, por eso mismo, yo tenía cierta reticencia a acercarme a eso. Y hace un tiempo había decidido que si finalmente llegaba a trabajar con este tema, tenía que ser a partir del desarrollo natural de una línea de trabajo. Y había todo un desarrollo en torno a la performance con objetos performáticos u otros seres no humanos que empecé a performar con el mundo vegetal. Al mismo tiempo, de forma paralela, tuve una invitación a una residencia llamada Bruma, Prácticas de Residir, que la organizó la Universidad Austral en Valdivia a propósito de la celebración de los 5 años de los que participamos en Arts Electrónica, y ahí fui invitada como artista con un grupo variado donde la curatoría se dividía territorialmente por bordes de agua, ríos y bosque. Y entonces cuando recibí la invitación estaba justamente empezando a desarrollar esta relación vegetal-humana a través de la performance y crucé los dedos que me tocara el bosque y tuve la fortuna de ir a una residencia también con interacción con científicos al Parque Nacional Alerce Costero y ahí tuve la oportunidad de no solo performar en sitio específico como una continuación de estas exploraciones que estaba haciendo, sino de encontrarme con el abuelo, el árbol más antiguo o como se descubrió en ese minuto que es la abuela, que es el árbol más antiguo del planeta, 4.500 años, y en esa ocasión trabajé con la fotogrametría, que nunca se le había hecho una fotogrametría a este árbol. Y entonces yo ya venía de performar con árboles muertos, con otros vegetales, pero principalmente mi fascinación fue con este otro cuerpo arbóreo y naturalmente fui descendiendo a través de la performance hasta el suelo, que el suelo del Parque Nacional Alerce Costero evidencia mucho las raíces justamente por su constitución de roca. Y ahí empezó a salir el tema del micelio. Y la idea de enterrar el cuerpo humano dentro, ¿no es cierto?, de estos cuerpos cavernosos no humanos, me llevó justamente a empezar a relacionarme con esta estructura, principalmente a partir del tema de la raíz y el micelio. Y ahí empezó mi interés. Entonces, paralelamente estaba desarrollando un proyecto para Museo del Hongo también que tenía que ver con interespecie, generar un exoesqueleto de animal a partir de un molde eh, que se hubiera rellenado con micelio y entonces de esa manera empezar a generar estas performances en sitio específico en el bosque donde este hueso hecho de hongo pudiera conectar lo humano, lo animal, y lo vegetal y lo fungi. Y como pasan estas cosas que son maravillosas, estas coincidencias, justamente yo entré, digamos, en la segunda vuelta. Yo no fui a Brasil, pero con María Luisa como compartimos como esta pasión y también este trabajo arduo de la intersección de arte y ciencia,
siempre nos juntábamos a hablar y yo ya conocía este proyecto, me había asombrado además la cobertura geográfica, esta triangulación entre lugares tan disímiles, pero que se genera justamente algo bien interesante entre Suiza, Chile y Brasil. Y entonces yo llegué al segundo viaje, al viaje de la Patagonia. Y venía con esta mochila, no entendiendo mucho qué iba a pasar allá, pero sí con las herramientas principales que eran seguir con la fotogrametría, porque a partir de lo que hice con la abuela milenaria, que fue una proyección a gran escala, justamente en el contexto de en los resultados de la residencia Bruma y que se generó como esta idea también de cambiar de escala, ¿no? De cómo desde humanos podemos pasar a ser insectos y cómo podríamos recorrer esta escala de tiempo de este tronco milenario de una forma no vertical, sino horizontal, y entonces cambiar el sentido de la narrativa corpórea humana hacia una más insectaria. Entonces esta idea también de ir a hacer fotogrametría fungi para trabajar el tema de la escala, y otra cosa que definitivamente me viene fascinando, más a nivel de gestión y de docencia, es como esta idea del artista científico. Entonces, también hay un desarrollo un poco más crítico, ¿no? De esta idea de tantas residencias, ¿no? De los viajes a los territorios de difícil acceso, inhóspito, y de el artista como esta especie de héroe científico, ¿no es cierto? Entonces también eso pasó un poquito en la Patagonia, ¿no es cierto? En la Patagonia, debido a que estamos en un lugar de muy difícil acceso, muy alejado, y en esta geografía tan extrema, surgen estas narrativas también de los artistas como una especie de científicos conquistadores, y la verdad que fue increíble, sobre todo la interacción que tuvimos a nivel de grupo, justamente en la organización, entre micólogos, biólogos, científicos, artistas, y estas dinámicas que se dan de convivencia, tanto en la casa, que ahí María Luisa quizá puede hablar un poco más, y también las que se daban en terreno, que son largas horas de trekking y de ir a buscar estas especies, que hay muchas especies que no se tenían registro, de entender las prácticas desde las micólogas que estaban ahí, de cómo sacar las especies y de unas prácticas medias de laboratorio rápidas, porque el espécimen tiende a morir rápidamente, y cómo hacer la fotogrametría o cómo trabajar en esta especie de laboratorio híbrido que se empezó a formar en la casa. Entonces quizá ahí Luisa puede hablar un poquito más del lugar mismo. Sí, y antes de eso también, María Luisa, quizás preguntarte qué consignas tenían para los artistas y para los científicos que estaban en esta expedición, si ustedes tenían ya en las conversaciones previas como un trazado de ruta de cómo se iba a dar este intercambio. Sí, bueno, obviamente cuando partimos el proyecto con Lilian, primero desarrollamos un documento donde pusimos los fundamentos del proyecto, las preguntas, citas a varios autores, entre ellos, por supuesto, Juliana Fursi, Paul Stamets, Anat Singh con su libro Más hongos al final del mundo. Em, entonces, esa fue con ese documento base donde se proponía el tema principal y palabras clave y la pregunta de cómo los hongos pueden enseñarnos nuevas formas de vivir en el mundo. A partir de eso esa fue la invitación a los artistas. Entonces partimos de eso y obviamente con una carta de invitación donde proponía eh, los las bases de cómo iba a funcionar el proyecto, que consistió en 3 viajes a terreno, eh, el primero a Brasil, el segundo Brasil-Manaus y Río Culleras, que esa fue la navegación que hicimos. Eh, Después Patagonia, que era Punta Arenas, Tierra del Fuego, Puerto Yartu, en la estadía ahí,
y la tercera que fue el viaje a Suiza, que era eh, ir a los Alpes en el fondo. Entonces, la idea era triangular estos tres territorios y que el mismo grupo de participantes se repitieran los tres viajes a terreno. En el fondo estamos proponiendo una metodología que el grupo tuviese tiempo para poder afianzarse como relaciones humanas y profesionales y visitara estos tres territorios, ¿cierto? Para crear vínculos, evidentemente también se producen comparaciones y la parte cultural es muy fuerte, ¿no es cierto? Y la parte histórico-territorial, los pasados coloniales que tiene Chile y Brasil, ¿no es cierto? Se empiezan a cruzar muchas cosas y le dan mucha riqueza a la conversación, sin duda, y alta profundidad también, que se dispara a distintos lados, ¿no es cierto? En lo personal, eh, eh, las distintas disciplinas que se cruzan, ¿no es cierto? Y las historias personales, o sea, se empieza a complejizar un montón la conversación, entonces eso es lo interesante de esta idea multidisciplinar y que después se va complejizando hacia la transdisciplina. Um, Y, entonces, las dinámicas de trabajo en cada lugar fueron bastante distintas, propias de cada territorio y de cada institución, ¿no es cierto? En Brasil fue, bueno, llegar a Sao Paulo, después viajar a Manaus, que también es un lugar bastante extremo, súper difícil de llegar porque también es caro en el fondo llegar. Y después ya en Manaus, estuvimos unos días en Manaus, que es un pueblo, es una ciudad, en el fondo la ciudad más grande que está en el Amazonas, en la parte brasilera, y que se encuentra entre la bifurcación de el Amazonas y el Río Negro. Entonces, una de las instituciones asociadas a la Verde es el Instituto de Investigación de la Amazonía, INPA, y ellos ya tienen relaciones juntos, han trabajado más o menos 10 años juntos, y entonces ellos planean una navegación por el Río Negro hasta llegar a una base científica que es del INPA, que se llama Alto Cuyeras. Es un río, es un brazo muy pequeñito del Río Negro, donde es, o sea, es un punto en el mapa básicamente, que tienen dos galpones, que es solo un techo y un suelo, por las condiciones climáticas del lugar, evidentemente, y ahí es un lugar donde puedes estar, porque sin duda esos tipos de territorios también no son inhóspitos, ¿no es cierto? Son de difícil acceso, tienen su grado de riesgo, ¿no es cierto? Um, y entonces fue una navegación donde paramos en distintos lugares y hicimos observaciones y caminatas y pequeños workshops donde cada uno mostraba su expertise y también nos conectábamos con la comunidad local, científicos, artistas y también pobladores. Entonces, en ese sentido también se está enriqueciendo la investigación a través de esta transdisciplina que abre a los participantes, ¿no es cierto? Abre la diversidad de personas que participan en el proyecto, en que no solo académicos, no solo científicos, sino que también personas que habitan el territorio, artistas y fuera de la academia. ¿Y Entonces cómo, después, cómo sí. integraban esos? Porque esa parte me parece súper interesante, ¿no? Como entender que el conocimiento nunca ha sido propio solamente de las instituciones, no solamente propio de las academias, de los preparados, también hay una serie de saberes, ¿no? O sea, como esa integración de saberes de quienes habitan un territorio. ¿Cómo fue esa relación que tuvieron con ellos? O sea, ¿se integraba, lo tenían previsto más o menos en el proyecto? Sí, totalmente, porque como cada institución ya tiene sus programas, o sea, la Verde hace 10 años que hace esta residencia, por nuestra parte desde el 2018 que desarrollamos este programa de residencias de arte y ciencia, eh, es nuestra forma de trabajo. Entonces, en el fondo, cada institución lideraba su viaje a terreno y ponía a disposición del proyecto todas sus redes. Entonces, en esas redes están instituciones, academia, eh, el territorio mismo que ofrece el ecosistema local, ¿no es cierto? Que son los humanos y no humanos, ¿no es cierto? Que están desde
todo el reino de las plantas, los animales, los fungi, las personas que habitan ahí, que permiten que nosotros podamos ir, porque en el fondo sin esa red nosotros no podemos llegar ahí. Eh, entonces, sin duda se confía y se genera un vínculo muy fuerte con la institución que lidera y la confianza que le tenemos a esa institución y cómo aborda los problemas también, cómo aborda sus programas y su relación con el territorio. Entonces, eh, no fue algo que, o sea, fue algo que estaba que era súper consciente en el proyecto, que cada institución tenía su propio programa y en este programa se incluía a las personas que viven en el territorio y no solo una cosa de ir y hacer extractivismo cultural, sino que se generan relaciones también simbióticas con los habitantes de los territorios. Súper. Oye, y vale, y me quedé pensando en esta figura que propusiste, ¿no? La del artista como este nuevo explorador, que también tiene esta cosa así como de medio heroica, ¿no? De ir a conquistar un terreno, ir a mirarlo por primera vez o registrarlo por primera vez. Es interesante, ¿no? Porque como pareciera que las prácticas artísticas van sustituyendo viejas tradiciones que, por ejemplo, con el rito, la figura del ritual, de alguna manera uno la ve ahora activada desde un lugar laico, con las prácticas artísticas, con la performance, como esa figura así casi como el artista, como un poco el chamán también, que activa un lugar. Em, pero en este caso no iban solo artistas, iban también científicos. Y tradicionalmente lo vemos, ¿no? Esas diferencias como de las esferas culturales han estado, sobre todo en la modernidad, en disputa. En el momento que se profesionaliza el conocimiento científico, se profesionaliza en el siglo XX en adelante la práctica artística. Me interesa mucho cómo se daba ese diálogo entre ustedes, porque normalmente existe todavía como cierto prejuicio parte de mucha gente del mundo de la ciencia en pensar que el arte tiene una función ilustrativa. O sea, de hecho a mí me lo han dicho colegas en la universidad, así como, ay, sería bueno que trabajar con artistas porque nos harían lindo el dibujito o tomarían buenas fotos de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio o que estamos haciendo en expediciones. Entonces, tengo mucha curiosidad de cómo se dio realmente ese diálogo, si sentiste esas fricciones, si hubo cuestiones, aperturas que no quizás eran insospechadas para ti misma. Yo creo que el programa que se dio específicamente en la Patagonia permitió que esto no pasara porque también teníamos actividades donde nosotros hablábamos de nuestras investigaciones como artistas y los científicos hablaban de su investigación desde la ciencia y el ambiente en ese sentido era bastante como horizontal, había como un buen casting, podríamos decir también en torno a los científicos, a las micólogas y los científicos, los biólogos y biólogas y el expertise que tenía cada uno, porque había mucha apertura por parte de los científicos a responder ideas, que son lo más importante, a responder ideas que no, o preguntas que no tienen sentido desde los artistas, ¿no? Nosotros siempre hacemos como preguntas casi inocentes en torno a hacer esta aproximación amateur a la ciencia y hacemos preguntas que están fuera de la caja, ¿no? De lo que constituye algo que es comprobable. Y en ese sentido fue muy interesante porque cada uno de ellos responde desde una probabilidad de lo que podría ser. Entonces había una apertura mucho a la especulación y eso se daba porque el programa estaba hecho de tal forma de que en el grupo nos conociéramos desde nuestro hacer, ¿no? Entonces, no, yo no sentí que hubiera ese prejuicio. Yo creo que los sistemas de residencia son importantes justamente que se establezca un tiempo dilatado justamente para que este prejuicio vaya cayendo poco a poco. También el prejuicio que podemos tener nosotros acerca de los científicos que pudieran responder cualquier duda que tengamos o que lo saben todo o ellos en torno a nuestra propia ilustración de la ciencia. Entonces, lo más desafiante que he visto también desde la producción de Residencia y como artista es tener ese tiempo dilatado, ¿no? Que es un tiempo que se comparte como una especie de día a día y como dijo María Luisa, se mezcla también un poco desde la historia personal, desde el punto de vista filosófico que uno tiene de la vida
y en esa medida en que uno comparte, ¿no es cierto?, desde cocinar, desde traer la leña o todos los momentos de los días de un espacio muy dilatado donde hay un programa donde la discusión tiene tiempo, no es apurada, sino que también hay mucho tiempo en las caminatas, que eso es una práctica ahora maravillosa que todos conocemos, ¿no es cierto? La práctica como metodología de investigación artística y que eso lo compartimos con los científicos, ¿no? En esta práctica de hacer prácticas largas de caminata de 5 horas, de 10 horas, ahí evidentemente se caen todos esos prejuicios. Entonces, para mí fue muy interesante ver que no tenía que luchar con eso. Y también fue interesante ver que los mismos científicos también tienen una sensibilidad artística muy desarrollada, que es lo que yo siempre he sostenido. O sea, nosotros podemos hacer una ciencia amateur, ¿no es cierto?, pero que puede ser tan buena como una ciencia experimental, y los científicos, por lo menos lo que integraban este grupo, definitivamente tenían una sensibilidad artística muy interesante. Ejemplos, por ejemplo, la Martina, que no recuerdo el apellido, que es la científica de Suiza. Eh, Estamos trabajando con fotogrametrías que estábamos tratando de hacer desde el microscopio. Y ella desde el microscopio empezó a hacer gestos de composición de imagen en torno al 3D que eran mucho más innovadoras de lo que yo hubiera pensado. Entonces, eso se da solamente desde estos tiempos dilatados, ¿no? Desde el programa de tiempo dilatado y del aislamiento, ¿no? Eso. Ahora, no sé si te respondí lo otro del héroe. Yo Sí. creo que el tema del héroe hay que tener también cuidado. Lo que yo critico es que, por ejemplo, ahora que estábamos en este territorio, donde la María Luisa puede contar más el origen, desde dónde viene, pero hay una herencia, ¿no es cierto?, indígena, hay una historia de exploración y colonización europea súper específica, y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cómo uno llega como descubridor artista a estos terrenos de conquista. Entonces se vuelve un poco irónico esta imagen de establecer esta novedad sobre esta tierra, siendo que, ¿no es cierto?, hay conciencias y saberes anteriores. Entonces, en este caso, en CAP específicamente, fue muy interesante entender también el contexto de esta edificación, de dónde venía, ¿no es cierto?, y cómo eso se puede integrar respetuosamente, entendiendo también que uno podría desarrollar un personaje que a mí me interesa, crítico en torno al artista que se cree científico o de la participación en residencias, ¿no? O qué son las residencias. Mm. Y María Luisa, tú que ya llevas un tiempo con este programa, ¿no?, de residencias, ¿cómo podrías evaluar estas inquietudes que compartimos ahora con Valentina respecto a esa implicación del artista que viene de afuera, que tiene otro mundo de privilegios? Hablábamos antes también, ¿no? Como que poderse dedicar al arte es un privilegio hoy día, siempre los ha sido, pero quizás hoy día se nota más. Esto de que llegan de repente estos aliens de afuera y se instalan a recorrer y a recoger piedritas y a preguntarle cosas a la gente. ¿Cómo, cómo se ha experimentado para ti en el transcurso de todo este tiempo que llevas con CAP? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es súper, o sea, yo creo que son dinámicas de metodologías de trabajo también, en el fondo. De esto del artista etnógrafo que se interesa por otros lugares, se interesa por los viajes, por lo desconocido. Yo creo que eso lo comparte mucho con los científicos también. O sea, en un pasado yo creo que el naturalista era artista y científico a la vez y era una persona ultra sensible que le gustaba, ávido espectador de lo que veía, observador, crítico también. Yo creo que esos personajes están súper, esos caracteres están súper unidos y que después con la modernidad, ¿no es cierto?, con esta visión con la separación, la encapsulación de los conocimientos, empieza a separarse, pero yo creo que la esencia es exactamente la misma. Ahora estamos tan separados que
que es bueno que como y la historia es bastante pendular, ahora nos toca volver a ese otro personaje eh, naturalista y en el fondo un ser humano sensible y consciente, tratando de ser lo más consciente posible. Entonces, yo creo que viene de ahí esa necesidad y, y de, y de reconectar un poco con la práctica artística desde otro lugar, fuera ya un poco de la autobiografía y de esa conversación más individual y personal. Creo que con esta intención de querer conocer más, de querer ser más consciente de tu entorno, conocer tu ecosistema, eh, entender las cosas de otra forma quizás, o otro abordaje a tu práctica artística, es donde aparecen estos viajes a distintos lugares que después son residencias en el fondo. Y que y sí, claro, ahí uno empieza, pasa eso de que uno a veces es un poco divertido el personaje de este descubridor que va y justamente recoge piedritas y trabaja y quiere y se interesa por los otros, ¿no es cierto? Por otros habitantes, por humanos y no humanos, de nuevo. Y creo que sí, si uno quiere hacer una caricatura de eso, finalmente sí. Y es divertida también, pero es bueno reírse también de la caricatura de uno mismo y de las disciplinas, porque que es una forma también de romper la cajita y permitirse un poco de reírse de uno mismo y así criticar un poco también las prácticas que las disciplinas tienen, ¿no es cierto? Así que es interesante, yo creo que es difícil por un lado, porque no diría que a todos los artistas les interesa el diálogo entre arte y ciencia. Yo creo que es una cosa que si bien no es nueva, pero sí está más masiva ahora. eh, es difícil, ¿ah? Porque yo con las residencias a veces trato de dinamizar esa discusión, ¿no es cierto? Y hago como, ya, tú conversa con este y anda con el otro. Y a veces el artista que yo veo, a veces no se interesa tanto en el fondo. Es como, ya, bueno, hace la pega, pero después en el fondo no sigue la investigación. Entonces, de hecho, por eso también es Fungi Cosmology, porque entendiendo que pasaba eso con los artistas, que después no había como no profundizaban en esa investigación, entonces yo propuse que en el fondo fueran el mismo equipo, que no cambiara y que fueran artistas que ya venían trabajando con eso. Porque a veces yo sentía que a veces se maquillaba un poco para la convocatoria que yo hacía. Porque claro, son lugares interesantes que todo el mundo quiere conocer en el fondo. Entonces, eh, que también ahí se cruza con otra cosa que es el turismo cultural, que es una realidad y que también está bien. Entonces, eh, pero hay mucha gente que le tiene mala en el fondo a esa realidad o que no quiere entenderla como una realidad y no como algo, no valorizándolo, sino que entendiéndolo como que ya es, ¿no es cierto? Y entonces, por eso se buscaron artistas no por convocatoria, sino por invitación que ya venían trabajando con arte y ciencia desde antes, para no forzar tanto la cosa. Entonces, por eso se fue organizando el proyecto de acuerdo a esas debilidades que encontrábamos en nuestros propios programas, tanto CAP como Lab Verde. Súper, Y bueno, sí. y también comentar algo que había mencionado Vale, que la dinámica en CAP es bien especial porque es una casa que está en un lugar muy extremo, que está en la bahía de Puerto Yartu, frente a la isla Dawson, un lugar donde no hay camino. Ahora, hace poco tenemos un camino, tenemos ahora ya un puente. Entonces, nos vamos acercando al desarrollo, pero es un lugar súper lejano, de difícil acceso, en que de verdad es un lujo ir porque es caro también ir, se requieren altos recursos. Y entonces la dinámica del lugar, que son las residencias, son tres patitas en el fondo. Tiene una pata que es lo que pasa dentro de la casa, que es cada participante hace una presentación de su propia investigación, de lo que hace, entonces así se presenta el equipo. Todas las personas que participan hacen una presentación, sean científicos, no científicos, académicos, no académicos.
Después están las actividades outdoor fuera de la casa, que son las caminatas investigativas, reconocer el territorio con personas expertos o también una caminata silenciosa y ir a reconocerlo. Y luego la parte doméstica, que es el imperio doméstico de lo que cuesta llevar a sacar adelante cada día una casa en un territorio con esas características, que en el fondo es una casa que, bueno, antes no teníamos agua, entonces había que ir a buscar el agua al río y el agua al río se metía con una bomba manual adentro de un estanque, después se llevaba y con la bomba manual se subía arriba. Entonces todas esas cosas eran parte de la dinámica de la residencia. Ahora cada vez estamos más modernos y ahora ya el agua corre por la llave, tenemos el generador, tenemos paneles solares, entonces también ha llegado la tecnología a nuestro museo y han cambiado un poco la dinámica diaria, pero sí es algo que dependemos del fuego porque es un lugar que hace frío, entonces la cocina funciona a fuego, o sea, es todo bastante más lento y eso todo se hace en conjunto. Entonces también está, por una parte, las conversaciones como que suceden en la galería, que son como un poco más serias, en un contexto así de escucha y de compartir, y luego está la conversación más trivial en este contexto doméstico, que es súper interesante porque es más liviana, tiene otra connotación y también sirve para hacer relaciones humanas y profesionales y también entonces es muy rico lo que sucede dentro en la residencia porque tiene muchas capas. Entonces eso es súper enriquecedor para todos los que participan. Qué bueno. Esa figura caricaturesca también yo la veía acordándome de cuando estuvimos en Punta Arenas, invitamos una vez a Mia Maquela y que nos hizo hacer un ejercicio que era muy gracioso. Mia Maquela es una artista finlandesa que partió haciendo live cinema y programando y luego se fue a un lugar justamente de esta intersección con lo vegetal, con la naturaleza, así como muy, muy fuerte. Y uno de los ejercicios que nos hizo cuando estábamos ahí en Punta Arenas era caminar por la orilla del estrecho en puntas de pies, así como era súper bonito y tenía ahí a unos biólogos, tenía un ingeniero incluso caminando todos en puntas de pies, recogiendo algún elemento que les llamara la atención, que eran basuritas o unas conchitas, algo que parecía muy ridículo, pero luego la conversación hizo ese extrañamiento, ese salirse de tu zona de confort, salirse de lo habitual, de lo cotidiano, permitió que algo se abriera, ¿no? Algo ahí como que generaba este efecto como de cortocircuito, que permitía hablar desde otro lugar. Entonces, un poco siento eso, ¿no? Que pareciera que también es necesario ese lugar del extrañamiento que sería, sigue siendo como lo que hace válido que existan las prácticas artísticas. Así que fuera del diseño, fuera de ese arte utilizado en una función específica, ¿no? Como de cumplir una necesidad. Creo que ese ámbito del arte que genera la perplejidad, esa perplejidad es la que de repente estamos necesitando justamente para seguir construyendo conocimiento desde otro lugar, que no sea el habitual de la ciencia aplicada. Em, entonces, claro, es también es la mirada ridícula, pero justamente lo digo validando lo ridículo que puede ser la figura del artista con una antena caminando por una duna, no sé. Oye, vale, y cuéntame para ti qué te aportó este proyecto, no solamente en el ámbito artístico, así de lo que de poder extender quizás esto que ya estabas explorando en torno a lo vegetal, sino que también a un nivel más personal. ¿Qué te trajiste de este trabajo con el mundo fungi? Así pensando también en la oportunidad que tuviste de conocer más profundamente, más cercanamente, cómo opera esta inteligencia natural, ¿no? Estamos hablando tanto de inteligencia artificial y estábamos parados sobre estos seres que funcionan con una inteligencia que claramente nos supera a lo que pensamos como pensando en este dominio de lo humano, de lo mamífero incluso como superior, y sin embargo lo vegetal tiene una supervivencia que es justamente gracias a un tipo de inteligencia distinta. ¿Qué fue para ti esta experiencia?
Para mí significó, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Que esto es como solamente el inicio de entender realmente qué es lo que estamos enfrentando cuando enfrentamos el mundo fungi. Entonces, se me abrió un universo, sobre todo en el tema de la exploración y cuando íbamos a recoger especies, eh, en torno a entender realmente cuál es el universo de cantidad de especies que existen, que estén registradas, por ejemplo, en torno a la cantidad que no están registradas y que se especula que existen. Entonces, el tema de la escala, de la comprensión de la escala, desde dónde parte y hasta dónde llega el reino fungi, es algo que me sobrepasa. eh, y también me gustó cómo esto atravesaba todas nuestras vidas en el cotidiano, porque no era solamente ir a buscar la especie, el fruto, ¿no? El fruto fungi que lo sacábamos, lo traíamos. Había una cuestión de temporalidad donde a medida que se hacían los registros y había que secar las especies, antes de secar las especies había que hacerles la fotogrametría, el fungi iba cambiando también, iban cambiando de color. Hubo una vez donde pensé que había perdido una especie muy importante que no se había registrado y yo estaba trabajando con esa especie y de repente desapareció. Y en la caja de las muestras estaba, pero había cambiado de color. Entonces, me sentí humanamente estúpida, ¿no? Entonces también esta relación con este organismo que por más que lo extraemos de su contexto sigue funcionando y se camufla y entonces uno se siente como la peor artista que va en contra de la investigación científica porque perdió una muestra y después también los comíamos. Entonces también había una cosa de exploración, una cosa de registro de datos de muestra y después era literalmente comer la especie. Y entonces teníamos que tener información, justamente a partir de la micóloga Patricia Flores, que ella contactaba a alguien en la esquina de la casa donde había un poquito de wifi para no intoxicarnos y morir en la residencia. Entonces, también me gustó mucho esta idea de que el fungi atravesaba todo, atravesaba una parte mucho más exploratoria de descubrimiento en terreno, de cuerpo, entonces también había una cosa donde esta performatividad de caminar, de repente estábamos pisando en una especie, los micólogos tienen una capacidad como unos rayos X que ven la milésima de fungi, lo ven, entonces yo la verdad que acompañaba más a los micólogos permanentemente para entrenar el ojo y trabajaba mucho también con el registro, entonces el registro de la escala mínima y ahí uno empieza a entrenar el ojo y después llegar a la casa y tener esto, pasar a la faceta más de científico, laboratorio, data y después pasar a la fase de la casa y comer alguna de las especies. Eh, que ahí una de las artistas que estaba con nosotros, que es la Maya, Maya Minder, ella tiene una especificidad también, como una especie de artista cocinera bioarte, ¿no? Y entonces ella tiene una herencia, a pesar de ser suiza, tiene una herencia desde su madre de Corea y sabe mucho de cocina coreana. O sea, había una fusión ahí donde ella era la que establecía las recetas en torno a estas muestras y la comíamos también con un poquito de temor. Entonces también esa aproximación a la muerte, que es algo que me obsesiona de un tiempo a esta parte, llevo investigando el tema de la muerte como 5 años, y también esta idea, ¿no es cierto?, del fungi como este catalizador entre vida, muerte, vida, ¿no?, permanente. Entonces, es un nivel que todavía no puedo dimensionar. De hecho, con todas las ideas que tengo de lo que quiero hacer, todos los datos que tengo, creo que es bastante inabarcable. Eh, la investigación podría continuar por 3 años más en lo que se descubre ahí en las distintas como tentáculos y aristas que van saliendo de esta exploración. Entonces, es súper complejo y es muy desafiante también como persona y como artista. Es fascinante. Bueno, de ahí cuento que tuve la oportunidad de probar esas comidas
que podían ser venenosas ahí en la inauguración, o sea, en el cierre que hicieron en Zúrich, ¿no? Eh, que era un cóctel maravilloso con unas cosas rarísimas ahí dispuestas. Y ahora, entonces, ¿cómo sigue este proyecto? Porque había un cierre que ustedes le dieron con una serie de objetos o videos que hiciste tú, que editaste, que en realidad yo creo que no era el fin último, ¿no? El objeto final, sino que era un poco para ir registrando parte del proceso, ¿no? Y la experiencia, me imagino, estaba puesta en el propio, en estas expediciones, ese era el corazón. Pero ahora sigue algo más, van a tener otra muestra, si me pueden contar un poquito. Em, sí, yo creo que, bueno, esto yo diría que es la primera, es el cierre de la primera gran etapa que tiene que ver con los 3 viajes a terreno y en el fondo, la recolección de datos. Y esa es como la primera etapa que se acaba de cerrar en el fondo. El viaje a terreno a Brasil, viaje a terreno a Chile, viaje a terreno a Suiza. Y ahora se abre en el fondo otra etapa que es la etapa de análisis de datos en el fondo. Y avanzar en la investigación, porque si bien porque como que el proyecto avanza en multidisciplinariamente, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. En el fondo va avanzando en esas 3 patas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Al unísono, después se van mezclando y así se va complejizando, porque eh, por un lado cada disciplina hace lo suyo, hace lo que sabe hacer en el fondo, a lo que está acostumbrado, y, y en el fondo con los viajes a terreno se iban mezclando estas cosas, se iban comunicando entre los participantes y se iban aportando unos a otros, entonces ahí ya se empieza a poner más complejo y ahora en el fondo, a- viendo la idea es compartir en el fondo cómo va avanzando cada investigación y analizar los datos y seguir profundizando en este trabajo transdisciplinario en el fondo, que es lo más complejo que hay, porque la disciplina, cada una tiene su propio vocabulario, en el fondo su propia forma de trabajar, entonces también la parte artística viene a mostrar este lado más experimental y también invita a hacer estas prácticas más somáticas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no es cierto?, de el artista en el territorio, el científico en el territorio, todos juntos en el territorio, eh, la práctica de comer, la práctica de caminar, en el fondo, todas esas prácticas que involucran al cuerpo. Eh, yo creo que es como la parte, y también conscientemente en el fondo, porque los científicos también hacen eso, también van al terreno y son bastante más aguerridos que a veces los artistas en el fondo, porque yo en Tierra del Fuego van muchos equipos científicos, solo científicos a trabajar en que tampoco se conectan con el territorio. O sea, yo en CAB he estado y los veo pasar, pasan y no, ni siquiera se bajan a preguntar qué es esta casa que hay ahí. Entonces, no es solo que nos pasa a nosotros que no nos conectamos, sino que los científicos tampoco. Van, toman muestras y ¡pum!, se piran. Y ya está. Y nunca más supiste la investigación, nunca más, ni siquiera supiste qué nombre era, te lo dijo, se te olvidó, no cachaste qué universidad era y perdiste el rastro y fregaste. Entonces, también pasa eso en la ciencia. Entonces, estas actividades con distintas disciplinas generan un poco esta complejización del tema a trabajar y también a automirarse en el fondo, mirar al otro y de esa forma también te puedes mirar a ti mismo y tu disciplina, tu ecosistema, ¿cachai? Entonces, súper interesante eso que pasa y obviamente todos comparten esa visión crítica y la capacidad de reflexión, porque yo creo que de todas las disciplinas, eso son obviamente también hay personas y personas, pero en general yo creo que ese nivel crítico, esa capacidad de reflexión es buenísima en en todas esas disciplinas. Y bueno, entonces ahora viene esta parte que es como la parte fome, que es el trabajo de escritorio en el fondo y de análisis de datos, y después va a venir em, nosotros ya estamos pensando en las exposiciones, por supuesto, en la comunicación con el público,
en la comunicación, básicamente. Cómo comunicar nuestra investigación y ahí viene, por una parte, el trabajo que se hace por las redes sociales, que ahora viene, por lo menos desde CAB, estamos viendo, organizando cómo comunicar lo que viene ahora, lo que ha pasado y lo que viene ahora. Después viene, estamos pensando en las exposiciones, entonces ya presentamos un proyecto para exponer en el MAC. Y también hay un proyecto en Sao Paulo, en Brasil, y espero que en el futuro también haya un proyecto en Suiza. Entonces, por supuesto que hay una etapa de análisis de datos y después salir con la mediación y con la comunicación y en eso, en ese contexto están las exposiciones y los conversatorios que van a haber y ojalá en el 2027 ya pensar, 2026, 2027, pensar en una publicación. O sea que yo creo que el proyecto queda harto, mucho y cada vez más complejo, más profundo, digamos. Y por supuesto también hay una parte práctica que es el levantamiento de fondos, toda esa parte que es lo que nos tiene que funcionar para que también el proyecto pueda avanzar. Buenísimo. ¿Quisieras agregar algo más, Vale, antes de que vayamos cerrando? Sí, un poco lo que tú viste y en ese cierre, para nosotros era importante, fue como una decisión de último minuto, simplemente eh, tomar los archivos de todos los integrantes. Eso fue lo que hice. Fue simplemente una labor como muy técnica, muy rápida, de pedirle a todos que elijan aproximadamente 10 minutos de material entre foto y video que sean significativos de estos tres territorios, de estas tres instancias. Y también se hizo como una mesa donde existían todos estos superficies y también elementos, em, fungi y también de textura, y después estaban los microscopios, pero en el fondo tuvimos mucho la duda de si hacerlo o no. Fue una discusión larga en el debate de este grupo, que es un grupo que yo podría decir que es un grupo muy crítico, muy exigente con nosotros mismos, lo cual es súper bueno. Pero sí, lo debatimos por varios días porque no queríamos caer en que fuera un resultado como de un resultado final, sino queríamos que fuera una especie de work in progress, de verdad, muy proceso, y de que se entendiera que lo principal era la investigación, que no era hacer una videoinstalación, que no era hacer ningún tipo de instalación, sino que ahí nosotros estamos abriendo, por así decir, nuestras maletas, nuestros cofres, nuestros computadores, para compartir un poco esta experiencia, que se llegara a entender un poquito, una punta de iceberg de la cabalidad de este proyecto que es gigante, que era una forma de facilitar al público, a la audiencia, sentirse un poco en nuestros zapatos, más que agarrar el micrófono y hablar. Entonces, ese fue el gesto, ¿no? Un gesto más de archivo, work in progress, más o menos de una mini, eh, asomarse a esta experiencia. Pero definitivamente privilegiar que fue una investigación por sobre todas las cosas, y que más adelante, obviamente, lo que esperamos, yo desde mi tarea de artista, sería imposible para mí quedarme solamente en la compilación de toda la data que tengo, ¿no? Es como hay una suerte de ansiedad, ¿no es cierto?, por este procesamiento de datos, que hay tanto y es tan bueno, y entonces también me imagino en el diálogo otra vez, ¿no es cierto?, con la interpretación de los científicos al ver los datos que pude haber levantado con Maya, con Jorge, con los otros artistas, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, realmente, como dice Luisa, esta es como una primera gran parte, pero ciertamente hay una cantidad de material de datos que necesita procesarse y manifestarse y comunicarse. Genial. Bueno, queridas, ha sido un gusto conversar con ustedes sobre este proyecto y quedamos súper expectantes para ver cómo va a ser después esa materialización, cómo van a comunicar y seguramente también va a ser interesante conversar con ustedes en un tiempo más para ver qué pasó, ¿no?
cómo cambió un poco la percepción y también para los científicos, cuáles fueron los aportes también para ellos de esta experiencia transdisciplinar. Así es que muy felices de que nos hayan podido compartir parte de este proceso en este programa Posthumanamente Hablando, que vamos a tener además nuestro coloquio en diciembre. Ahí están invitadas también para conocer qué es lo que se está pensando también desde estos lugares más híbridos, ¿no? De estos cruces entre disciplinas. Muchísimas gracias y nos veremos muy prontito y gracias a los que nos están mirando en este momento. Besos, chao, Gracias, vale. Muchas gracias, Valentina. Abrazos, chao, chao. chao.